Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar con esta nueva clase. Hoy vamos a hacer un par de cosas. Como les había comentado hace unas clases pasadas, hace unas clases atrás, em, ya hemos pasado el grueso de lo que es la introducción teórica de la materia. Nos faltan un par de cositas, pero el grueso de la parte teórica, con contenidos de la didáctica, y con contenidos de la epistemología, básicamente ya han pasado, ¿sí? Lo que nos queda ahora por delante es avanzar un poco con algunas cuestiones de contenido disciplinar. Ustedes están trabajando ahora en el TP, del cual vamos a hablar en un rato, eh, sobre cuestiones de los materiales, ¿no? A algunos grupos les tocó trabajar sobre estados de agregación, a otros grupos sobre la relación entre los materiales y el calor, a otros grupos sobre cambios físicos y químicos, pero en términos generales todos están trabajando alrededor del tema de los materiales. Y después nos queda un segundo tema disciplinar que tiene que ver con ciencias de la Tierra y que sobre eso vamos a empezar a trabajar en un par de semanas. Después de la parte de contenidos así didácticos, lo que nos está faltando por ver es la parte de planificación, ¿sí? Que eso ya la semana que viene vamos a empezar a alargar con tipos de actividades y planificación. Entonces, como ya hemos pasado una buena parte de esta primera mitad de la materia, o al menos la parte más densa en cuanto a contenidos así teóricos, contenidos conceptuales, creo que es un buen momento para que hagamos como una panorámica, como un repaso así general, a grosso modo, de lo que hemos estado haciendo, para ubicarnos un poquito, ¿sí? Yo acá les estoy mostrando en pantalla la red conceptual que yo tengo armada, que estuve armando, digamos, en estos días, sobre lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Lo que está en esta red conceptual es básicamente lo que hemos estado haciendo, salvo este último pedazo que está acá, que es lo que vamos a empezar a hacer la semana que viene. O sea, esto lo vamos a hacer la semana que viene, pero todo lo otro, todo esto que está acá, es lo que ya hemos estado haciendo hasta ahora. Bien, ahora lo voy a agrandar un poquitito y vamos a hacer como un repaso general. Les cuento algunas cosas para que lo sepan. Digamos, yo acá incluí en estos óvalos verde oscuro, puse los títulos, puse los nombres de los textos que hemos estado leyendo. O sea, esta es la bibliografía de la materia, al menos la bibliografía fuerte, la bibliografía importante de la materia, es la que está puesta en estos óvalos verdes. Mientras que estos recuadritos ondulados en color mostaza representan las distintas actividades que hemos estado haciendo, ¿sí? Y por supuesto, cada cosa está puesta más o menos en la zona de la red conceptual que le corresponde, ¿sí? Los recuadros estos que están en blanco, en general, son algún breve texto o alguna cosa que acompaña de alguna manera las cosas para que ustedes recuerden mejor de qué estamos hablando en cada uno de esos casos. Una cosa que me parece sí bien importante para que ustedes tengan en cuenta es que esto que está acá es la red que hago yo. O sea, esto es una red, si ustedes quieren, medianamente simplificada, en donde voy muy puntualmente a los conceptos centrales y a las relaciones centrales. Pero como ustedes tienen que poder utilizar esta red conceptual para estudiar y para después poder decir algo sobre la materia, por ejemplo, cuando les tome el final, que es oral, entonces yo lo que les recomiendo es que ustedes no se queden con esta red conceptual así como yo la hago, sino que le agreguen cosas, o sea, que ustedes le enriquezcan esta red conceptual con más detalle. ¿Mm? Por ejemplo, muchas de las cosas que están puestas en los recuadros estos blancos, no todas, pero muchas de las cosas que están puestas en los recuadros blancos podrían perfectamente transformarse en parte de la red, ¿sí? Por ejemplo, no sé, por mirar, estoy mirando acá. Estos son los distintos tipos de visiones deformadas de ciencia que mencionaba el artículo que leímos. Bueno, esto en lugar de estar puesto así como una lista, podría estar puesto como distintos elementos en recuadros, ¿sí? Y que cada elemento esté explicado o que tenga algunas relaciones entre ellos para que ustedes lo puedan estudiar, ¿sí? Lo mismo acá. En lugar de que de ideas previas simplemente esté dicha que tiene un par de características, ustedes podrían sacar un par de flechas y hacer un par de recuadros en donde cada una de esas características las desarrollan, ¿sí?
Todo esto piensen que les tiene que servir a ustedes como una herramienta para cuando vayan a preparar la materia, o sea, para estudiar la materia. Entonces, nada, no se queden con esta red que yo les doy. Esta es como una buena base, que a ustedes les organiza lo que estamos haciendo, pero encima de esto le tienen que poner un poco de algo más personal ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a mirar un poco en general. Voy a hacer un repaso rápido, porque como ven, la materia es grande, hemos estado haciendo muchas cosas, pero vamos a hacer un repaso rápido de lo que figura en esta red conceptual. A ver si la podemos agrandar un poquitito. Vamos a empezar acá por el centro de la red. ¿Sí? Bien, nosotros en la primera clase lo que vimos básicamente es que a lo largo de esta materia íbamos a analizar distintas cosas, a ver si le puedo ajustar mejor el tamaño, distintas cosas que giraban alrededor de la idea de, nosotros queremos enseñar ciencias naturales, bueno, ¿qué implica esto de enseñar ciencias naturales? Y yo les conté en su momento que, al menos en el contexto de esta materia, nosotros separamos esta pregunta o esta cuestión de enseñar las ciencias naturales en como 5 grandes áreas, ¿sí? Por un lado, enseñar ciencias naturales tiene que ver, o vamos a, ya que estamos, vamos a leer la red conceptual, como dice. Acá dice que para enseñar ciencias naturales pongo en juego lo que sé sobre el contenido, ese es uno de los ejes que vamos a trabajar. Que para enseñar ciencias naturales pongo en juego las finalidades de la educación en ciencias. Que pongo en juego lo que creo sobre qué es la ciencia, que pongo en juego lo que creo sobre cómo se aprende, y que además, para enseñar ciencias naturales existen distintas tradiciones, ¿no? Hay distintas formas de encarar la enseñanza de las ciencias. Entonces vamos a mirar un poquitito con más detalle. Voy a empezar me voy a meter por alguno de estos caminos y después vamos a ir volviendo a otros. Vamos a desarrollar primero el camino que tiene que ver con el contenido, ¿no? Lo primero que hicimos cuando nos pusimos a mirar qué pasaba con el contenido fue encontrar que ese contenido, vamos a centrarlo un poquito más acá, nos encontramos con que ese contenido estaba prescripto en el diseño curricular. O sea, tenemos una normativa que nos dice cosas respecto de qué enseñar. Y en particular organiza los contenidos en términos de años, bloques, ideas principales, alcances, ¿sí? Sobre eso nosotros hicimos las primeras actividades de la materia, que se acuerdan fueron mirar unos ejemplos de unas clases, de unas planificaciones, y ponerlos en correspondencia con las ideas principales y los alcances del diseño curricular. Bien. Además, ya que estamos despliego por acá, nosotros este año, de contenidos concretos, vamos a trabajar con dos grandes ejes, como les decía, el eje de los materiales y el eje de las ciencias de la Tierra. El eje de los materiales es el que están resolviendo ustedes a través del trabajo práctico, ¿sí? O sea, este trabajo práctico que están haciendo ahora básicamente implica abordar estos ejes. A algunos grupos, como ya dije antes, les tocó un tema, a otros grupos les tocó otro, pero no se preocupen porque después hacia final de la materia, justamente una de las cosas que vamos a hacer es que las producciones de cada uno de los grupos las vamos a compartir de forma tal de que todos van a poder estudiar todos los temas. Y la unidad que tiene que ver con ciencias de la Tierra, esa la vamos a desarrollar como una unidad didáctica que les voy a proponer yo dentro de un par de clases. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. La otra cosa que vimos es que el contenido que se enseña en el colegio, ¿sí?, ha sufrido una serie de transformaciones. O sea, lo que dijimos es que para enseñar el contenido es necesaria una transposición didáctica. Esa transposición didáctica, recordemos, es el conjunto de operaciones que, actuando sobre el saber académico, lo transforman en saber escolar. ¿Sí? O sea, la transposición didáctica es el conjunto de operaciones que transforman saber académico en saber escolar. En donde habíamos llamado que saber académico era el saber erudito, si ustedes quieren, no sé, el saber que producen los científicos, y el saber escolar es el saber que se puede trabajar en las clases, en el aula. Hace un par de clases, no me acuerdo si fue la clase pasada o la anterior, nosotros desarrollamos con bastante detalle esta parte de la red conceptual, y en esa parte de la red conceptual habíamos agregado acá un recuadro más, que en esta red me olvidé de sumárselo, así que a ustedes les queda
revisar los videos, creo que de la clase 5 o la clase 6, ahora no recuerdo exactamente, y fijarse que acá había un cuadrito más. Porque lo que decíamos ahí es que el saber académico se transformaba en saber escolar y que después el saber escolar, o sea, o saber a enseñar, se transformaba a su vez en saber enseñado cuando efectivamente los alumnos lo habían podido abarcar de alguna manera, y que ahí se nos cruzaban dos ejes adicionales que tenían que ver con la didáctica como disciplina, por un lado, que nos proponía modelos de enseñanza, y la psicología cognitiva, por otro lado, que nos proponía modelos de aprendizaje. Así que esa parte la pueden completar ustedes, yo acá me olvidé de ponerla en este cuadro. Después vimos que ese conjunto de operaciones, esas operaciones de la transposición didáctica, tienen nombre, hay varias. Nosotros en particular le damos importancia a estas tres, a la desincretización, a la selección y recorte y a la programación. Esas para mí son las que más nos van a importar. Esto lo tienen desarrollado en el texto de Leonor Bonan, La gestión de los contenidos de enseñanza a través de la transposición didáctica. Una de las cosas que también charlamos brevemente el otro día es que esa transposición didáctica está ejecutada, está cruzada. Acá dice está ejecutada por actores, pero en realidad uno podría ser un poco más amplio todavía, y no solo que está ejecutada por actores, sino que además está cruzada por múltiples elementos. Pero bueno, en particular acá me concentré en la parte de cuáles son los actores, y esos actores son la propia comunidad académica que produce originalmente el conocimiento, el ministerio o las autoridades de educación que definen los diseños curriculares y por lo tanto uno de los primeros escalones de la transposición didáctica. Porque fíjense que el diseño curricular hace esto, ¿no? El diseño curricular básicamente lo que hace es seleccionar y recortar, hace una primera selección y recorte, porque nos da una lista de temas para enseñar. Vimos también que las editoriales, a través de la edición, de la publicación de sus manuales, también influyen en la transposición didáctica. Las propias instituciones en donde nos toca trabajar, porque cada institución tiene su propia idiosincrasia, historia, particularidades, y por supuesto, los docentes. Nosotros como docentes tenemos un papel bien fuerte en esa transposición didáctica. Cada uno de estos actores, lo que hemos visto, es que ponen en juego sus finalidades de la educación en ciencias. O sea, cuando uno piensa que las finalidades básicamente son las respuestas que uno le da a estas preguntas, ¿no? ¿Qué ciencia enseñar? ¿Para qué? ¿Qué ciudadano queremos formar? Bueno, dependiendo más o menos cómo contestamos estas cosas, es el tipo de recorte, ¿sí? El tipo de cosas que vamos a hacer sobre lo que dice el diseño curricular. En particular, si bien finalidades es un tema muy grande, nosotros lo ilustramos con un artículo específico, que es el de alfabetización científica y tecnológica, que propone un tipo particular de finalidades, que son las finalidades CTS y las CTSA, ¿no? Las CTS son las relaciones ciencia, tecnología y sociedad, y si bien el artículo en sí mismo no lo aclara, pero creo que lo charlamos nosotros directamente, actualmente a esa sigla CTS se le agrega una letra más, y en lugar de ser CTS es CTSA, que significa Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. Muy bien. Y acá vimos que se cerraba un poquitito este círculo porque habíamos dicho de entrada que para enseñar ciencias naturales ponía en juego las finalidades. Bueno, y acá un poco está explicado de qué manera se ponen en juego las finalidades. ¿Sí? Bueno, entonces, este es uno de los caminos. Ahora, por otro lado, también vimos que enseñar ciencias naturales, dijimos, implicaba poner en juego lo que creo sobre qué es la ciencia. Que, esto ya lo hemos charlado en su momento, puede parecer una tontera, pero hemos visto que cada uno de nosotros tiene su propia imagen de ciencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos una encuesta y analizamos esas cosas? Y lo interesante de este tema es que dos cosas. Por un lado, vimos que la imagen de ciencia que cada uno tiene influye sobre cómo, o sea, sobre qué forma de encarar la enseñanza de la ciencia elijo. ¿Sí? Hay varias tradiciones para la enseñanza de las ciencias y cuál uso está muy influida por cuál es la imagen de ciencia que yo tengo. Acá hay un hueco porque en esta materia original, si la materia fuera presencial, acá
leeríamos un artículo más y desarrollaríamos un poco distintas formas históricas, o sea, cómo ha sido la evolución de las distintas maneras de encarar la enseñanza de las ciencias. Pero bueno, en el contexto de esta materia virtual, en donde yo tuve que recortar un par de temas para que no se nos haga tan larga, porque la verdad que es más lenta trabajar en la materia virtual que en la materia real, bueno, este es uno de los contenidos que decidí recortar, entonces acá el cuadro se queda en este punto, pero si no, seguiría para acá abajo un poquito más. Pero por otro lado, lo que vimos entonces es que nosotros, que solemos tener, que cada uno tiene su propia imagen de ciencia, el problema está en que solemos tener visiones deformadas sobre la ciencia. Y en particular, lo que más nos preocupa es que muchas de esas visiones deformadas sobre la ciencia terminan siendo transmitidas durante el propio proceso de enseñanza. Entonces, sobre eso tenemos dos artículos, el primero que es obligatorio, el segundo que es optativo, pero que yo se los recomiendo fuertemente. Y ahí vimos que había toda una categorización de visiones deformadas de ciencia. Esto es una categorización que no me importa en sí misma, otro autor por ahí la clasifica de otra manera. Lo que me importa es que vean el tipo de cosas a las que le llamamos visiones deformadas de ciencia. Y ustedes en particular hicieron la actividad 6, en donde a partir de una serie de afirmaciones intentaban ver cuáles de estas visiones deformadas se estaban poniendo en juego. Bien, ahora, vemos que la imagen de ciencia influye sobre la forma de encarar la enseñanza, vemos que muchas veces tenemos visiones deformadas de ciencia, pero entonces la pregunta es, ok, ¿y qué se propone entonces? Bueno, lo que se propone entonces proviene de un campo de conocimiento que se suele llamar naturaleza de la ciencia, que es un área en donde se estudia, bueno, de qué se trata la ciencia, cómo se produce el conocimiento científico, etc. Y dentro de eso vimos esencialmente dos cosas. Una la vimos de manera bien directa y otra la vimos de manera un poco más indirecta. La que vimos de manera directa es que desde la naturaleza de la ciencia, o sea, desde esta disciplina que estudia la propia ciencia, lo que se ve es que para entender el mundo natural, la ciencia propone modelos y teorías. ¿Sí? O sea, las ciencias naturales intentan entender el mundo a partir de proponer modelos y teorías. Esos modelos y teorías, bueno, acá copié una breve cita que está puesta en nuestro sitio web, ¿no? Que dice: los modelos no son el mundo, sino una analogía que se parece a él en alguna medida, y por lo tanto difiere en muchas otras. Acá, si fuera coherente con el resto de la red conceptual, acá debería haber puesto un listado de las características de los modelos. Eso se los dejo a ustedes. Si ustedes miran en la página web de la materia, ahora se las voy a compartir en un rato, si ustedes miran la página web de la materia van a ver que hay un lugar en la clase en la que se habló de modelos, en donde están las características de los modelos. Bueno, eso uno podría intentar resumirlas y ponerlas en este cuadro. Sobre el tema modelos, teorías y el carácter explicativo y el carácter predictivo, hicimos 3 actividades. La actividad de las huellas no tiene número porque esta estaba incluida dentro del video de la propia clase. Mientras que después tenemos la actividad 7 y la primera parte de la actividad 8, que se trataban específicamente de esto de construir modelos y teorías. Lo que vimos es que esos modelos y teorías, de estas dos cosas me interesa que puedan identificarlas correctamente. Los modelos, todos los modelos tienen carácter explicativo, o sea, todos los modelos me permiten darle sentido a las evidencias y a las situaciones que quieren explicar, y la mayoría tiene carácter predictivo. ¿Sí? No todos los modelos tienen carácter predictivo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la mayoría sí. Y por otro lado, esto es lo que les decía que lo trabajamos más indirectamente, porque se sobreentiende de la segunda parte de la actividad 8. La ciencia es una actividad y un producto cultural, eso es lo que entendemos, ¿no? Actualmente pensamos que la ciencia es una actividad y un producto cultural y que está influida por el contexto histórico, sociocultural, económico. Si ustedes se acuerdan, en el caso Semmelweis había toda una discusión hacia el final respecto de por qué no le habían aceptado su teoría, ¿sí? Y ahí veíamos cómo, a pesar de que él tenía un modelo que era razonable y que funcionaba muy bien,
había un contexto histórico, sociocultural y económico que no permitía que se pudiera avanzar sobre eso. Entonces, esto es la rama, esto que está acá, digamos, es la rama que tiene que ver con naturaleza de la ciencia, con qué es la ciencia. ¿Sí? Bueno, y finalmente, la otra línea con la que estuvimos trabajando es esta de acá. Vimos que para enseñar ciencias naturales se pone en juego lo que creo respecto de cómo se aprende, ¿sí? Y por supuesto, eso que yo creo respecto de cómo se aprende, perdón, influye sobre la manera que tengo de enseñar las ciencias naturales, ¿sí? Así como influía la imagen de ciencia, también influye qué es lo que yo creo respecto de cómo se aprende. Esta parte, básicamente, lo que nosotros hicimos fue leer el artículo de Mainardi sobre el aprendizaje de los contenidos científicos. La actividad 10 es la actividad que vamos a hacer en la clase de hoy, y trata sobre esto. Ahí se desarrolló la idea de los obstáculos y las ideas previas, y están los videos de la clase en las que discutimos esto, ¿sí? Y entonces lo que se desprende un poco de todo eso es que es indispensable tener en cuenta las ideas previas a la hora de pensar la enseñanza de las ciencias, ¿sí? Las teorías modernas de enseñanza dicen eso, es indispensable tener en cuenta las ideas previas. En particular, yo acá puse muy brevemente algunas cosas que quiero que ustedes tengan en cuenta, pero de vuelta ustedes deberían ampliar esto que está acá. Por un lado vimos que las ideas previas tienen dos características que las hacen súper importantes y súper relevantes a la hora de pensar la enseñanza, ¿no? Por un lado, el problema que tenemos con las ideas previas es que muchas veces no coinciden con el conocimiento científico que queremos enseñar a nuestros alumnos. O sea, si las ideas previas de nuestros alumnos coincidieran con el conocimiento científico, no serían un problema. El problema es que muchas veces no coinciden. Y no coinciden y tienen estas dos características que están acá. Por un lado, no son conscientes, o sea, la bibliografía muchas veces dice que las ideas previas son implícitas, o sea, la gente las tiene en su cabeza, aunque no es consciente de que las tiene. Y entonces, como no es consciente de que tiene esas ideas, muchas veces no se da cuenta que lo que él piensa no es lo mismo que lo que le estamos enseñando. Y dice, sí, claro, también entendí lo que me estás diciendo, pero en realidad en su cabeza está pensando en otra cosa, no está pensando en eso que uno le está diciendo. Y la otra es que los estudios muestran que son muy resistentes al cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que los alumnos atraviesan la escolaridad y cuando uno los pincha un poquitito, se da cuenta de que a pesar de que estudiaron el tema, a pesar de que aprobaron las pruebas, a pesar de que pasaron los años de la escolaridad, en el fondo las siguen pensando en las ideas, siguen teniendo esas ideas que tenían muchas veces. O sea, son muy resistentes al cambio, y eso tiene que ver, lo dice un poco en el texto de Mainardi, respecto de cómo es que se van integrando en el aparato cognitivo de las personas desde muy temprana edad. Y esto es simplemente un aviso para que lo tengan en cuenta. Esto está discutido en el video que hicimos para la clase. Digo hicimos porque fue la clase que hicimos vía Zoom. Bueno, está mal escrito acá, pero hay que tener la precaución esta. Ideas previas no es lo mismo que conocimiento previo, ¿sí? Conocimiento previo es lo que yo me acuerdo de años anteriores, ¿sí? Eso es un detalle, ¿sí? Que me servirá, haré mi diagnóstico a principio de año, veré qué es lo que me acuerdo, qué es lo que no me acuerdo del año pasado, o qué es lo que se acuerdan mis alumnos del año pasado. Pero no es a eso a lo que le llamamos ideas previas en la didáctica de las ciencias, ¿sí? A las ideas previas es un concepto muy concreto y muy particular, y los remito a que relean con mucha atención el artículo de Mainardi. Entonces, hoy vamos a hacer la actividad 10, que ahora se las voy a presentar en unos minutitos, y esto ya hago un poco de futurología, digamos. Ahora les cuento que con todo esto que estamos haciendo, vamos a mirar acá, de vuelta, todo esto que hemos estado haciendo, lo que nos va a permitir esencialmente es llegar a partir de dentro de 2 o 3 clases a este punto que está acá. O sea, con todo eso, lo que nos vamos a poner a pensar es en cuestiones que tienen que ver con el diseño de secuencias didácticas para enseñar ciencias naturales.
Entonces vamos a hablar de objetivos, de actividades, de recursos, vamos a leer un texto específico al respecto y vamos a trabajar bastante sobre este tema. Entonces, un poco esto es como la síntesis de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Dicho así es muy rápido, pero verán que hemos trabajado bastante. Entonces yo lo que les recomiendo es que ustedes relean los textos, que se vayan haciendo resúmenes de las ideas principales de cada uno de los textos y que le vayan poniendo como un poquito más de palabras a esta red conceptual, algo que a ustedes les sirva para poder estudiar. Una cosa que pueden tener en cuenta es que cuando vayan a dar el final de esta materia, cuando se presenten a dar el final de esta materia, pueden traer su red conceptual. ¿Sí? O sea, la red conceptual les puede servir como ayuda a memoria. Entonces aprovechen para tener una red conceptual rica, ¿sí? que efectivamente les sirva para preparar ese final. Bueno, entonces ahora voy a dejar de compartir esta pantalla y en un minutito armo las cosas y les muestro y hablamos entonces sobre la actividad 10 y la clase de hoy. Bueno, entonces, ahora sí, les voy a presentar un poco de qué se trata la actividad 10, o sea, la actividad base de la clase número 8, y después vamos a hablar también un momento de la siguiente fase del trabajo práctico, ¿sí? Bueno, nosotros ahora vamos a empezar a trabajar un poquito con la idea de las ideas previas, justamente, que es el tema que nos venía quedando como un poco más relegado de lo que habíamos trabajado hasta ahora. Entonces, ustedes van a ver que tenemos este documento que está mencionado acá, ejemplos de actividades de relevamiento de ideas previas. Es el mismo documento que estaba colgado en la clase, hace 2 clases, ¿sí? Simplemente lo volví a poner acá. En ese documento, como bien dice acá, ustedes tienen 3 ejemplos de actividades de relevamiento de ideas previas de distintos temas. Hay una actividad, como dice, sobre calor y temperatura, otra actividad sobre sonido y otra actividad sobre estructura de la Tierra. Entonces, son ejemplos muy cortitos, a ver si ahora lo abro y se los muestro. ¿Sí? Este es el primer ejemplo, este es el segundo ejemplo, y este es el tercer ejemplo. Así que como ven, es algo bastante pequeño. Entonces, lo primero que les voy a pedir a ustedes es que ustedes hagan las actividades de relevamiento de ideas previas. O sea, en realidad estas actividades están pensadas para usar con alumnos de primaria, no importa, háganlas ustedes. ¿Sí? O sea, lean la consigna y intenten responder estas preguntas que están acá. Lo mismo para la segunda, lo mismo para la tercera. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar un poco cuáles son nuestras propias ideas previas sobre esos temas, que siempre es muy útil. Es importante que ustedes sean conscientes de cuáles son sus propias ideas previas, y de paso, al encontrar sus propias ideas previas, también eso les sirve de ejemplo para que entiendan a qué le estamos llamando ideas previas. Ustedes van a ver, yo también tengo ideas previas, entonces va a ser más fácil entender qué es lo que piensan nuestros alumnos. Entonces, háganlas. Estas no se las voy a corregir, así que háganlas honestamente. No hace falta que pispeen en internet cuál es la respuesta correcta, es irrelevante. O sea, acá para que realmente tenga gracia una actividad de ideas previas, de relevamiento de ideas previas, la gracia es que la hagan ustedes con lo que realmente piensan. Entonces, bueno, tómense, es muy importante que la hagan, porque como dice acá, les pido que respondan en las carpetas, en su carpeta las consignas, y que se las guarden. O sea, que les quede, dice acá, es importante que les quede registrada la respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de un par de clases vamos a volver a mirarlas. Una de las utilidades de las actividades de relevamiento de ideas previas. ¿Se acuerdan que decíamos que una de las características de las ideas previas es que eran implícitas? Uno muchas veces no era consciente que las tenía. Bueno, entonces, una táctica, una técnica tradicional para atacar las ideas previas es hacer algún tipo de actividad de indagación en donde uno tenga que poner en juego esas ideas previas y entonces como que las hace explícitas porque las tiene que usar, guardarse esa actividad, atravesar toda la unidad didáctica, o sea, ahora vamos a aprender cosas sobre este tema, y al final de la unidad didáctica decirle, bueno, a ver, retomemos la actividad de ideas previas. Ahora, con las cosas que aprendiste, ¿se te ocurre que podrías corregir algo en eso que contestaste al principio? Entonces ustedes van a hacer eso. Van a contestar esto y hacia el final de la materia vamos a volver a esas actividades y ustedes van a ver si se pueden corregir a ustedes mismos. O sea, si algo de lo que estuvimos aprendiendo a ustedes les dice que alguna de las cosas que contestaron se podrían haber contestado de otra forma. Y eso aparte
permite que ustedes mismos puedan darse cuenta los avances que han tenido en cada uno de esos temas, que es algo bien importante cuando uno trabaja con alumnos. Bien, entonces esa es la primera parte. Y la segunda parte, van a ver que, ahora cuando hablemos del TP, una de las cosas que les pide el trabajo práctico es que, usando una bibliografía que yo ahora les voy a dar, ustedes busquen algunos ejemplos concretos de ideas previas. ¿Sí? Hay bibliografía sobre la que van a tener que leer y ahí hay ejemplos concretos de ideas previas. Entonces, como parte del trabajo práctico, ustedes van a tener que buscar algunas de esas. Bueno, lo que yo les pido acá como parte de esta actividad es que, aprovechando que van a tener que buscar ideas previas en la bibliografía, elijan una de esas ideas previas. Esto es independiente del trabajo práctico. El trabajo práctico les dice que elijan dos y que hagan determinada cosa con ellas. Listo. Eso es una cosa. Acá lo que digo es, aprovechemos que ya perdimos, digamos, que ya usamos el tiempo para buscar ideas previas, tomemos una de esas que ya buscamos, ¿sí? Tomemos una de esas ideas que ya buscamos y lo que tienen que hacer es, usando como ejemplo estas actividades que ustedes tienen acá, y usando como ejemplo, como guía, lo que dice el texto de Mainardi, usando esas dos cosas como guía, lo que tienen que hacer ustedes es diseñar una breve actividad de relevamiento de ideas previas sobre ese tema. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van a buscar una idea previa. ¿De dónde la van a buscar? Bueno, cuando lean el TP van a ver dónde, van a ver que acá hay unos artículos en donde pueden sacar ideas previas. Entonces, van a buscar ideas previas, van a elegir una. Van a releer el texto de Mainardi para recordar cómo es que se indagan las ideas previas y van a mirar con atención estos ejemplos para ver casos concretos de cómo se hace una indagación de ideas previas. Y ustedes con esa idea tienen que generar una breve actividad de relevamiento de ideas previas. Esto es en grupo. ¿Sí? O sea, cada grupo tiene que discutir y generar una actividad de relevamiento de ideas previas. Esa actividad de relevamiento de ideas previas me la van a comentar, me la van a mostrar la clase que viene, y ahí, de vuelta, como estamos haciendo con las otras cosas, yo les voy a hacer alguna devolución, seguramente se las voy a devolver y ustedes van a aprovechar, la van a corregir, etcétera, etcétera. Si no recuerdan dónde está el texto de Mainardi, lo puse acá. El texto de Mainardi lo vimos en la clase 3, estaba en la tarea de la clase 3, así que vuelvan a la clase 3 a buscarlo. En la clase 5 discutimos sobre ese tema, así que en los videos de la clase 5 está un poco la discusión sobre el tema obstáculos e ideas previas. Y en particular les digo que en las páginas 12 y 13 del apunte del texto de Mainardi hay algunas recomendaciones respecto de cómo es que se hace para indagar ideas previas. Entonces tienen que leer eso, porque no nos interesa que hagan cualquier cosa, sino que nos interesa que hagan indagaciones de ideas previas que sean acordes a lo que los modelos teóricos nos indican. Entonces, bueno, vayan por ese lado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la actividad que tendrían que empezar a hacer hoy, en la clase de hoy. Aprovechen que estamos todos conectados, que me pueden hacer preguntas por el grupo de WhatsApp, contáctense con su grupo y empiecen a ver estas cosas. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y ya que estamos y que tengo esta pantalla abierta, les presento también el paso 2, digamos, del trabajo práctico. En el paso 1 del trabajo práctico, como dice acá, en el paso 1, acá lo dice, ustedes tuvieron que armar una red conceptual. Esa red conceptual sobre un tema disciplinar que yo les di. Esa red conceptual, la primera versión estuvo basada en el diseño curricular, pero después hicieron una segunda versión que estaba ampliada y para ampliarla usaron cosas que investigaron y que estudiaron por su cuenta. Esta red es la que me están entregando hoy seguramente. Bien. ¿En qué consiste el segundo paso, que también es grupal? Bueno, el segundo paso es que ustedes, recurriendo a esta bibliografía que está escrita acá abajo, recurriendo a esta bibliografía que está acá, no hace falta que la lean toda, busquen la que les sirva, ¿sí? Eso forma parte de las habilidades que ustedes tienen que ir desarrollando, ¿no? Abran los distintos documentos y vayan navegando por ellos a ver dónde está la información que más les sirve. El texto de Kind probablemente sea el más útil de todos, lo que pasa es que es el más largo porque es un libro completo, pero al ser un libro completo tiene la ventaja de que tiene un índice. Entonces vayan al principio, vayan al índice, y ahí pueden focalizarse e ir directamente a lo que les interesa a ustedes. Las ideas previas relacionadas a los temas que a nosotros nos importa, si mal no recuerdo, están en los primeros 2 capítulos del libro de Kind. Ya después de los primeros 2 capítulos, los otros capítulos hablan de ideas previas de temas más complicados, no de los que trabajamos nosotros, así que creo que son los primeros 2 capítulos. Miren bien el índice.
Pero bueno, vayan viendo, en todos van a encontrar cosas importantes, elijan, seleccionen un poco. Entonces, tienen que ir a esa bibliografía y buscar al menos 2 ideas previas o preconcepciones que estén relacionadas con el tema que les tocó. No sé, al que le tocó estados de agregación de la materia, busquen 2 ideas o preconcepciones relacionadas con esto, con algo que tenga que ver con estados de agregación, con algún aspecto del tema estados de agregación. Al que le tocó calor y temperatura, lo mismo, bueno, etc. ¿Sí? Lo que les voy a pedir que ustedes hagan es que por escrito describan esas ideas previas. O sea, digan, ustedes las leen en la bibliografía, bueno, transcriban, describan de qué se tratan esas ideas previas, y lo que me importa mucho es esto, porque para esto van a tener que estudiar. Describan las ideas previas, pero sobre todo, contrástenlas con las ideas científicamente aceptadas. O sea, ustedes van a tener que explicar por escrito brevemente de qué se trata la idea previa y cuál es el conocimiento, y cuál es la idea científica real, cuál es la idea científica aceptada. O sea, ¿por qué decimos que esa idea está equivocada? ¿Sí? ¿Dónde está el error de esa idea? Entonces, para hacer ese error, ustedes describen la idea previa y a continuación describen cuál sería la versión correcta de esa cuestión. ¿Sí? Y la última parte que me importa mucho es que en esa red conceptual que ustedes vienen armando, ahora van a agregar estas ideas previas. ¿Sí? No las van a agregar como parte de la explicación, las van a agregar en otro color, ¿sí? Como una cosa puesta encima, así como en el cuadrito que yo les mostré recién, así como el cuadro que yo les mostré recién, lo que teníamos era puesto con óvalos de otro color los nombres de los textos. Bueno, acá algo así, ustedes ponen con otro color encima de la red conceptual las 2 ideas previas que seleccionaron. ¿Sí? Y la idea es que las agreguen en la zona de la red conceptual en donde esas ideas previas tienen influencia. No sé, pongámosle, si ustedes encuentran que hay una idea previa que dice que los alumnos, no sé, confunden el concepto de calor con el concepto de temperatura, bueno, entonces, en la parte de su red donde esté calor y donde esté temperatura, bueno, por ahí, en algún lugar de por ahí tendrán que escribir esa idea previa, ¿no? Porque tiene que ver con eso. Y entonces, como dice, pueden usar una flecha de color o una flecha punteada, no sé, algo que la distinga del resto de las cosas, muestren, o sea, señalen a qué parte de la red o sobre qué parte de la red está actuando esa idea previa. Si actúa sobre la parte de calor y temperatura, si actúa sobre la parte de modelo corpuscular de la materia, si actúa, o sea, depende de cómo esté armada su red conceptual, bueno, señalen sobre qué parte de la red está actuando esa idea previa. ¿De acuerdo? Como dice acá, eso lo tienen que tener hecho para la clase que viene, y la dinámica es la misma que hicimos la clase pasada y la que vamos a hacer hoy. Ustedes me mandan lo que tienen hecho hasta ese momento, yo les hago alguna primera devolución y ustedes van a tener una semana adicional para corregir, ampliar, hacer lo que haga falta a partir de la devolución que yo les hago. ¿Sí? Como siempre, lo mismo que dije antes, no pierdan las versiones parciales de la red conceptual, porque la idea es que cuando entregan esto tienen que entregar todas. La original, la ampliada, la que tiene las ideas previas, y como dice acá, una que van a tener que hacer la semana que viene o la otra cuando lleguemos a la última parte de este trabajo práctico. ¿Se entiende? Bien, entonces cualquier cosa, me escriben, me preguntan. Y ya que estoy al final de la página, les dejé la red conceptual completa que vieron en el video, que les mostré en la primera parte. Bueno, entonces a trabajar por hoy. Nos vemos.